Hoy vamos a hablar de un tema profundo y poderoso y vamos a ser ministrados en el Espíritu de Dios. Amén. Vamos a la palabra en 1 Corintios 12 del 1 al 5. 1 Corintios 12 del 1 al 5 dice así: Ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero que lo malentiendan. Ustedes saben que cuando todavía eran paganos, fueron llevados por el mal camino y arrastrados a rendir culto a ídolos mudos. Por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús. Y nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. Pueblo, esta mañana tuvimos la bendición de recibir un mensaje de parte del evangelista John, y el tema que él tomó está completamente relacionado y conectado con lo que hoy día vamos a aprender. Hoy vamos a ser ministrados y activados en los dones del Espíritu Santo. Amén. Dile al que está a tu lado: prepara tu corazón. Prepara tu corazón. En la mañana él nos habló y nos enseñó acerca de la gran comisión, ese mandato que personalmente creo que es sumamente directo y claro de parte de Cristo Jesús. Por lo tanto, él nos envió, nos recordó que hemos sido enviados para evangelizar. Hemos sido enviados para llevar la palabra de consuelo con el espíritu de consuelo, gritando a los aires: reconcíliate con el Señor. Pero también el Señor no nos envía solos. El Señor nos envía con herramientas espirituales. Y cuando yo me refiero a los dones de su espíritu, me estoy refiriendo a las herramientas espirituales. La palabra las declara como esa inagotable fuente de recursos espirituales que tenemos a disposición aquí en la tierra. Entonces el evangelista nos llevó a eso, y hoy día vamos a hablar de los recursos. Y sepa usted que está alineado, porque es lo que siempre nuestro apóstol nos ha enseñado: a edificar con una línea de edificación, con especificaciones en ese edificio, ¿cierto? Medidas particulares. Como perito arquitecto llamado como apóstol en esta casa, nuestro apóstol Félix. Ahora, cuando se trata de los dones espirituales, es muy probable que la mayoría de nosotros hemos tenido algún tipo de experiencia con estos. Algunos tienen experiencia viendo a otros hermanos fluir con los dones espirituales. Los hemos visto profetizando, los hemos visto dando palabras de ciencia, sanidades, etcétera. Ya vamos a hablar específicamente cuáles son los dones de su espíritu. Y lo hemos presenciado, y eso nos ha dado testimonio del poder de Dios en el ámbito de los dones espirituales. También hay un segundo grupo de personas que han experimentado los dones a través de uno siendo el que ora, uno siendo el que el Señor ocupa para estos dones. Entonces hoy día yo quiero iniciar con una pregunta para ambos grupos. Para el primer grupo de personas que han visto como otro hermano ha sido usado, ¿les gustaría ser usados ustedes? Gloria a Dios. Y para el segundo grupo de personas que ya han operado en esos dones del Espíritu, quisieran ir a otro nivel. Amén. Ok. Los felicito por ese amén. Pero ¿sabe qué? Pasa algo bien interesante con el tema de los dones espirituales. Con el tiempo hemos aprendido que los dones espirituales deben ser soportados por el carácter de Cristo. Es penoso decir que toda persona que se ha enfocado 100% en los dones, dejando de lado el carácter de Cristo, se ha perdido. Hermanos bellos, hermosos servidores, que se mal enfocaron y se perdieron. ¿Por qué? Porque mal entender los dones espirituales nos puede llevar a extremos. Es el equivalente a que, dependiendo del Espíritu de Cristo en la persona y su carácter en las personas, esos niveles de madurez van a diferenciarse en dos ejemplos. Si los dones son esas armas espirituales,
dependiendo de esa madurez, vamos a ver a personas que son como soldados entrenados precisos, que al ocupar sus armas saben dónde dar esa bala, saben dónde disparar de manera precisa. Pero también, lamentablemente, vemos a bebés con una tremenda escopeta en sus manos. ¿Qué ocurre con un bebé con una escopeta en sus manos? O se daña a él o daña a otros. ¿Se dan cuenta? Es por eso que yo esta mañana les propongo algo en el Señor. Deseemos lo siguiente, que nuestra oración esta mañana sea: Señor, abre nuestro entendimiento, llévanos a una revelación mayor de tus dones. Déjanos profundizar en el entendimiento de tus dones para ciertamente esta mañana ser activados, pero también que nuestro corazón sea alineado a lo que tú hablas en el cielo respecto a estas verdades espirituales. Permítenos esta mañana ir a una profundidad mayor, que se caigan velos que en el pasado estaban, velos quizás que eran inconscientes o algunos conscientes, y cuando estos caigan podamos ver la gloria del Señor y tu voluntad perfecta a través de los dones espirituales. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor y lo declaran hecho esta mañana? Entonces, pueblo, ¿qué significa la palabra don? Partamos. Según la Real Academia de la Lengua Española, significa dádiva, regalo, un presente, gracia especial. Y esto es preciso de la Real Academia Española, para que ponga atención. Gracia especial o habilidad para hacer algo. Ahora bien, debemos reconocer que ese es el significado natural. Amén. Dile al que está a tu lado: tú no eres natural, eres espiritual. En el ámbito espiritual que hoy día nos convoca, los dones es la misma esencia de la gracia del Señor para nuestras vidas. ¿Qué quiere decir eso? Son un regalo inmerecido que hemos recibido de parte de Dios. Es decir, una especie de concesión espiritual, una facultad milagrosa de Dios para ejecutar aquí en la tierra. Por lo tanto, un don de Dios es un talento sobrenatural que como seres espirituales se nos es dado aquí en la tierra. Pero ¿sabe qué? Es necesario primeramente separar los talentos naturales de los dones espirituales. En el plano natural es común que las personas tengan algún talento o habilidad. De hecho, naturalmente algunos lo descubren recién cuando lo desarrollan. Lo importante es saber que lo que acabo de decir es totalmente obedece a lo natural, pero cuando se trata de los dones de su espíritu, eso pertenece al ámbito sobrenatural. Algunas diferencias claras entre talentos naturales y dones espirituales. Por ejemplo, los talentos naturales se pueden trabajar, entrenar, llevar un constante uso hasta mejorarlos. Le digo algo más: los talentos naturales a veces vienen por herencia genética. ¿Ha visto esos videos de pequeñitos bebés que son buenos para la música porque sus padres eran buenos para la música? Eso no ocurre en los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo no pueden ser trabajados ni entrenados, son dados por Dios como regalo. Son un regalo de Él en la misma esencia de su gracia para que su iglesia haga acorde al propósito eterno del Señor. Otra diferenciación: los talentos naturales pueden traer a una persona beneficios económicos, sociales, estatus, mientras los dones de su espíritu son directamente relacionados a favor de su iglesia y del propósito eterno del Señor. Amén. Voy a acusar a los que no dijeron amén, que lo quieren para beneficio propio. Entonces, los dones de su espíritu no se pueden ganar. Los dones de su espíritu no se pueden entrenar para llegar a ese nivel o a ese don. Son dados por el Señor. Y cuánto más su iglesia se debe poner feliz por esta noticia. Porque al igual que la operación de su gracia es dada para que solo Él se lleve la gloria. Amén.
Y esto que le acabo de decir es sumamente importante. ¿Sabe por qué? Porque hubo un tiempo en donde esto no era tan claro como ahora. Hubo un tiempo en donde había un velo espiritual que le impedía hasta los más espirituales poder ver estas realidades. Generalmente se concentra en lo que vemos en el Antiguo Testamento. En ese Antiguo Testamento había un velo que les impedía ver hasta los profetas más ungidos la verdad. Pero hoy, a través de la copa del nuevo pacto, cualquiera de nosotros lo puede ver a cara descubierta. Entonces, si entendemos esta verdad, es necesario que todo lo que leamos de la palabra del Señor sea diferenciado de aquello que estaba siendo anunciado versus lo que ya es. La sombra, figura de aquello que ya es consumado. ¿Cuántas veces nuestro apóstol trajo esa palabra del tetelestai? ¿Cuántos se acuerdan de eso? Tetelestai, hecho está. Es parte del telos de Dios, lo consumado. Por lo tanto, el filtro de nuestra fe, de nuestro entendimiento espiritual debe ser identificar lo que está en esta palabra hermosa del Señor entre lo que era y lo que ya es. Entonces le voy a dar un ejemplo de lo que era en Éxodo 31, 1 al 5. Éxodo 31, 1 al 5. Habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. ¿Está leyendo, cierto? Y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Wow, ¿cierto? Alguien quisiera eso, los que trabajan en construcción, ser llenos de su espíritu para ser expertos en lo que hacen. Ciertamente el Espíritu Santo de Dios da dones específicos, y ya los vamos a leer adelante, ya lo vamos a aprender. Pero de aquellos dones se desprenden multitud de talentos que también se manifiestan en lo natural, como lo vemos en esa palabra. Ese es el ejemplo de Bezaleel, quien fue lleno del Espíritu de Dios para grandes capacidades y destrezas en toda clase de artes manuales. Es decir, Dios lo hizo un maestro artesano, experto en trabajar el oro, la plata y el bronce, hábil en grabar e incrustar piedras preciosas y en tallar madera. Dios lo llamó un maestro en todo trabajo artístico. ¿Cuántos dicen wow? Qué tremendo, Señor. Y eso que cuando pongo una losa se me queda toda chueca. Pero el Señor lo llena de su espíritu y le da este don. Pregunta, pueblo, ¿cuál es la diferencia? O mejor dicho, ¿hay diferencia entre aquel que es lleno de su espíritu para artes manuales y aquel que tiene un talento a las artes manuales? Es un debate, ¿cierto? Porque si yo miro como tercera persona a aquel que es lleno del espíritu para todas esas artes manuales y hace una silla preciosa, y luego miro a aquel que tiene el don natural de hacer una silla preciosa y las comparo, puedo ver dos sillas iguales. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Eso, pueblo, es lo que tenemos que identificar. Esa es la gran diferenciación entre lo que vivieron esos hombres a lo que hoy día vivimos nosotros. Hemos sido pasados de una vieja naturaleza a una nueva criatura. Hemos sido pasados de buscar bendiciones a ser bendecidos con toda bendición espiritual. Hemos pasado de estar en cualquier lugar a estar sentados juntamente con Cristo Jesús. Hemos pasado de buscar y de buscar al Espíritu Santo, y hoy somos morada de ese Espíritu. No, yo no lo vi convencido. Esto yo lo iba a decir de manera distinta, pero ahora entiendo por qué lo dice así. Le voy a decir más. Para los que no se convencieron en su espíritu, ¿se acuerda de Moisés? El amigo Moisés.
Don Moisés, tremendo ejemplo de fe, ¿cierto? De cabeza de un tremendo pueblo. Dios confía en él para hacer un gran templo y le da medidas, le da indicaciones. Son sumamente precisas las medidas que vemos en el Antiguo Testamento. Y le pide: haz un templo que se divida en 3 partes, que parta en un atrio, continúe en un lugar santo y culmine en un lugar santísimo, en donde yo estaré con mi presencia. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Acuérdese del amén y gloria a Dios que acaba de hacer. Recuérdelo, déjelo en su corazón. Eso que se veía tan glorioso naturalmente, hoy ha venido a cumplimiento. ¿Sabe por qué? Porque eso era una figura de algo que Dios quería hacer ahora. ¿Y sabe lo que quería hacer ahora que ya lo hizo? ¿Sabe lo que es? Dígale al que está a su lado: tú. Dile: tú eres el templo. Usted se imagina por un momento ese templo gigante, glorioso, con tanto oro, plata, piedras preciosas, y con esos 3 sectores. ¿Sabe por qué el Señor lo hizo? Para demostrar lo grandioso de su obra en ustedes el día de hoy. Los atrios representaban tu alma. El lugar santo representaba tu espíritu. Y el lugar santísimo representa el Espíritu de Dios en ti. Hoy ese gran templo está en ti, morada del Espíritu Santo del Señor. No necesitas levantar murallas, no necesitas cambiar físicamente el lugar en donde estás. Necesitas disponer tu alma, tu espíritu, tu cuerpo para ser morada de su Espíritu. Mire, yo siento que llegamos al 75%. Yo quiero llegar al 100% esta mañana. Así que vean un nuevo ejemplo todavía. Así en el momento yo veo un sentir de su espíritu que ustedes lo pueden apreciar. ¿Cuántos años se nos ha enseñado en esta casa? Apreciar a su espíritu, invitarlo a estar consciente de quién es Él, la esencia misma de Dios y de Jesucristo. Y Él está esta mañana queriendo hacernos conscientes de quién es Él y qué está haciendo. Hoy, donde estaba esa presencia del Señor, ahora es usted. Ahora el Espíritu Santo de Dios está en usted. Antes, Dios decidía a quién daba ese Espíritu. Y la cantidad de personas que lo experimentaron, por mucho que sea larga la palabra del Señor, es muy mínima. Dios escogía de manera específica, a causa de su voluntad, a aquellos que iban a ser llenos de su espíritu. Él los escogía. Es más, en muchas oportunidades algunos eran llenos de su espíritu y luego el espíritu volvía a Dios. Es más, había lugares en donde eran llenos de su espíritu, pero luego el espíritu regresaba a Dios. Apóstol lo ha enseñado por años. Hablaba de la gloria que se establece y la gloria que se levanta. Hay palabras hebreas que lo demuestran. Los antiguos se las saben. Bien. Un 7. ¿Qué lo dijo? Cabod y Cabod, ¿cierto? Por lo tanto, eso ocurría antes. Pero hoy el Espíritu de Dios está establecido en usted. El Espíritu de Dios no depende de su pecado, ni de su situación personal, ni de lo que está pasando en su alma. Por voluntad de Dios ha sido establecido en el pueblo del Señor. Ahora que entendió esto, como dice mi padre espiritual, ¿qué dice? Empiezo a predicar. ¿Por qué el Espíritu entonces regala dones? Ya sabe usted que está en usted, ¿cierto? ¿Sabes qué? ¿Por qué no toca en el hombro al que tiene al lado y dile: está en ti, el Espíritu Santo está en ti, está en ti?
La única condición es fe en Jesucristo, está en ti. No sientes que nunca ha salido fuego de tus manos, pero está en ti. Sientes que anda a veces tomando decisiones muy malas, pero está en ti. Y este día, esta mañana se va a activar los dones de Él en ti. Entonces, ¿para qué Él regala dones? Las habilidades especiales dadas a cada persona por el Espíritu Santo son llamadas dones espirituales. Nos capacitan para operar en función del propósito eterno de Dios, así como también ministrar las necesidades del cuerpo de Cristo. No entender esto, puede provocar problemas como lo que ocurría en la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto predominaba en dones del Espíritu Santo. ¿Se imagina? Una iglesia que manifestaba los dones todo el tiempo. Es más, esa manifestación de los dones hacía que fuera una iglesia sumamente bendecida en todos los ámbitos. Pero el mal entendimiento de los dones causaba divisiones, ya que había aprecio o menosprecio del que era más usado, del menos usado. Eso es lo que esta mañana deseamos apagar antes de activar. Pueblo, se nos está dando una oportunidad esta mañana a poder tomar aquello que se ha dado por miles de años, pero tomarlos con una actitud de madurez, representando o sosteniéndolo en el fruto del Espíritu, en el carácter de Cristo a través de nosotros. Entonces se da cuenta la importancia de ir a un conocimiento espiritual más profundo acerca de esto, de madurar en el Señor. ¿Cuántos saben que madurar no es fácil? Hablemos naturalmente. Cuando éramos pequeñitos, el crecer hacía doler los huesos. ¿Han visto a los bebés cuando le están creciendo los dientes? Y lloran y lloran y les molesta. A nosotros nos pasó lo mismo, excepto los dientudos, que quizás le dolió menos, los choclos. Pero duele porque el cuerpo necesita mutar. Entonces, espiritualmente, eso muchas veces se representa en lo natural como dolores en nuestra alma. Lo que naturalmente era el cuerpo, ahora son dolores en nuestra alma. Porque cuando nos ocurre algo que nos lleva a madurar, nos duele en nuestra alma. Nos duele el proceso. Nos duele las revelaciones profundas de nuestro corazón que desconocíamos. Nos duele la confrontación espiritual, pero todo eso es en el amor del Señor. Por lo tanto, es necesario madurar para soportar estos dones. Entonces, habiendo entendido eso, ¿cuáles son estos dones? Continuamos en 1 Corintios 12, 4 al 10, donde quedamos al comienzo. 1 Corintios 12, del 4 al 10, dice así: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y con ministerios, pueblo, la palabra original es servicio. Es decir, está queriendo decir, y hay diversidad de servicios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pueblo, ¿cuántos se alegran de la unidad espiritual que Él provoca en nosotros? Nadie se alzará por sobre el resto. Nadie quedará atrás por el resto. Nadie quedará en el suelo hasta que todos lleguemos. Continuamos en el 7. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Sepa que no se refiere provecho personal, se refiere bendición espiritual. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de esas lenguas.
Por lo tanto, a través de la palabra podemos identificar 9 dones principales: palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus, don de lenguas, interpretación de lenguas, don de profecía, don de sanidad, don de hacer milagros, don de fe. En la palabra de Dios, ¿sabe por qué vemos estos dones? Ya lo dije por qué. Pero en la palabra de Dios vemos mucha evidencia de lo siguiente. ¿Sabe lo que pasa? Estos dones son manifestados en la palabra como señales, prodigios, maravillas, milagros. ¿Y sabe por qué la palabra, hablando en el nuevo pacto, lo que nos convoca el Nuevo Testamento en el Señor? Es porque son necesarios para romper con un corazón que no cree. Son necesarios para romper con el corazón que no está acostumbrado a creer, no ha creído en nada. Por eso Pablo en su palabra dice: vine a ustedes con potencia de señales, vine a ustedes con potencia de prodigios para poder plantar el evangelio en sus corazones. Por lo tanto, los dones de su espíritu también son para el evangelismo. Y es por eso que hoy necesitamos ser activados. Pero ¿qué activamos si no lo construimos en la roca que es Jesucristo, no? Por lo tanto, ¿cuál es el propósito de que el Espíritu reparta sus dones a la iglesia? Efesios 3:21. La respuesta es glorificar a Jesucristo, como se puede evidenciar en esta palabra. Dice: a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Para qué se usan los dones del Espíritu Santo? Para la edificación del cuerpo que es la iglesia. Como podemos ver en Efesios 4:12, que dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y a quién se le regala los dones del Espíritu Santo? Los voy a volver a preguntar. ¿A quién se le regala los dones del Espíritu Santo? Primera de Corintios 12:11. Él es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don da a cada uno debe tener. Él, el mismo Espíritu, es el dispensador de estos dones. No es malo, iglesia, desear un don en particular, pero ese deseo debe venir acompañado de entender que ya usted tiene dones. Porque algo le puedo asegurar: a nadie deja sin dones. Esos dones son necesarios para edificarnos los unos a los otros. Esos dones son necesarios para ir a llamar a los que han de ser salvos. Esos dones son necesarios para beneficio de la iglesia de Jesucristo. Los músicos pueden subir, cosa que no me pillen a mí, ¿vio? ¿Cómo obtener los dones espirituales? ¿Quieres saber o no? Muy importante entender que Él los da por gracia, a quien Él quiere y cuando Él quiere. Ponga atención en esto. Es errado decir cómo hacer exactamente para obtener un don especial. Esto es lo bello de esta dinámica espiritual establecida en este nuevo pacto. Todos son dispensados con dones. Y los distintos dones son diferentes. ¿Para qué cree usted? Para que yo, que quiero orar por un enfermo, pero mi hermana o mi hermano tiene ese don claramente manifestado, venir con mi cuerpo, pedirle a mi cuerpo que venga a orar junto a mí y la unidad pueda fluir en ese cuerpo. Pueblo, yo he visto cómo la enseñanza de nuestro apóstol ha provocado esto muy claro en el equipo. Nosotros estamos súper claros que cuando hay una sanidad nos llamamos entre nosotros para pedirle al hermano que más es llamado en ese don que vaya a orar junto a nosotros. Cuando tenemos que evangelizar, ¿usted cree que me llaman a mí? Llamamos al evangelista. ¿Por qué? Ya lo vieron los que estuvieron a las 9.
porque el don fluye a través de él y además el llamamiento. Entonces, algunos consejos acerca de la actitud frente a los dones. Por supuesto, número uno, desearlos. No es malo desearlos, iglesia. Tener una disposición a favor de los recursos de Dios solamente habla más hambre por ese Dios vivo. También es válido pedirlos en fe. No vaya a ser que usted los está pidiendo porque el Espíritu Santo lo está llevando a pedirlos. Ay, Dios, se me durmieron. No vaya a ser que un día usted despierta con ganas de querer orar por sanidad. Vio el domingo como un hermano oró por una persona en silla de ruedas, se levantó y usted dijo: qué lindo porque yo tengo a mi abuela de la misma manera, tengo a la vecina de la misma manera. Qué lindo sería poder orar por ellos. Y fue el Espíritu el que provocó este deseo en su corazón y está listo para activarlo en usted. Pedir que el Espíritu de Dios también escudriñe todo el tiempo nuestro corazón para hacer que el poder de Dios en este ámbito a través de nosotros no nos haga perdernos, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los tipos de dones? Tenemos el don de revelación o la categoría de los dones de revelación. El primero es la palabra de ciencia. La palabra de ciencia nos revela lo que hay en la mente de Dios respecto a personas, lugares, cosas del presente, a veces del pasado. Nos revela cosas que están sucediendo que nadie sabe más que Él o la persona a quien le compartimos esta palabra. La palabra de sabiduría número 2 nos revela el diagnóstico, la causa, la raíz de una situación o un problema. Así es como Dios se relaciona con nosotros. No nos revela todo lo que Él sabe acerca de un tema, pero nos da la información necesaria para poder aconsejar desde su mente. 3, discernimiento de espíritus. Es ir al encuentro de toda realidad espiritual. El discernimiento espiritual nos revela lo bueno y lo malo desde el punto de vista de Dios. Lo que conviene y lo que no conviene. Nos permite conocer la procedencia de las posturas de los corazones de los hombres. Siguiente categoría, dones de poder. Número 4, el don de fe. Nos lleva a tener una firme e inquebrantable confianza en Dios, en su palabra y en sus promesas cumplidas. Yo asocio fuertemente este don a nuestro apóstol. Un don de fe fuertísimo. Número 5, don de hacer milagros. Un milagro es una situación en la cual una ley natural o un resultado predecible son suspendidos por Dios, produciéndose un resultado totalmente contrario a lo esperado y a favor de su voluntad. Este don es una acción del Espíritu Santo que para el bien de alguien modifica el curso de la naturaleza. Número 6, don de sanidad. No se refiere a curanderos sanadores, pueblo, téngalo claro. Los curandores y sanadores no son de Dios. Es una mentira de Satanás. Y alguno me dirá: pastor, ¿sabe que yo conocí a alguien o yo mismo experimenté la sanidad a través de uno de ellos? No se equivoca. Sanidad pagando una maldición. De verdad. Otro día hablamos de eso. Existe la sanidad divina, que es a la que nos referimos, pero no existen los sanadores divinos, porque la sanidad viene de Dios. Es la capacidad de Dios de curar el cuerpo de una persona, quitando el yugo de la enfermedad. Y por último, los dones vocales. Número 7, don de profecía. Es la capacidad de revelar lo que vendrá, con el propósito de que se cumplan 3 aspectos importantes: edificar, exhortar y consolar. Número 8, don de lenguas. Consiste en hablar otro idioma que la persona que lo habla desconoce. Esto es muy poderoso. El que habla lenguas espirituales edifica a quien las habla, es decir, se edifica a sí mismo. Quien las habla, habla misterios y habla con Dios. Es muy poderoso. Y por último, el don de interpretación de lenguas, que consiste en darle el significado en nuestro idioma de lo que se ha hecho en el idioma de lenguas espirituales.
Esto es poderosísimo y no es ninguna fábula ni ningún cuento, pueblo. Son los regalos de Dios para su iglesia. Son los regalos que, estando en esta realidad natural, son todos los aspectos sobrenaturales a favor de la iglesia. Imagine por un momento que en nuestra comunidad de hijos e hijas de Dios, yo tengo una enfermedad y tenga todos estos hermanos para orar por mí. Wow, ojalá lo podamos entender, porque lo entendió la iglesia del comienzo, lo entendió la iglesia de los primeros pasos. Imagine por un momento no saber por qué razón me siento de una manera y que una palabra de ciencia nos haga saber lo que tiene que salir de nuestro corazón. Imagine por un momento no tener certeza de qué hacer respecto al trabajo, respecto a decisiones de negocios, respecto a decisiones sobre su familia, y una palabra profética nos muestre el camino. Imagine por un momento tener una situación difícil en donde pareciera ser que lo que está ocurriendo sobrepasa lo natural, y el discernimiento de espíritu nos permita echar fuera todo espíritu de Satanás. Esos son los regalos de Dios. Esos son los dones de su espíritu a favor de su iglesia. Así que aunque usted no lo crea, para concluir, vamos a Primera de Pedro 4 del 10 al 11. Primera de Pedro 4 del 10 al 11. Ponga mucha atención en la pantalla, esta es una versión especial. Dice así: Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlo bien para servirse los unos a los otros. ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviese hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos como toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así, cada cosa que haga traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre.